Evangelio de hoy. Sábado 26 de octubre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, algunos de los que estaban allí le contaron a Jesús lo de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los Galileos, porque han padecido eso? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Y les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ocupa terreno innecesariamente? Pero el viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor de ella y le echaré abono. A ver si da fruto, si no, la cortarás. El Evangelio de Lucas 13, 1 a 9 nos presenta un escenario en el que la tragedia y el juicio se cruzan. La noticia sobre los Galileos cuya sangre fue mezclada por Pilato con sus sacrificios nos habla de un acontecimiento doloroso y perturbador. Estos hombres fueron víctimas de una injusticia brutal. Y su sufrimiento plantea la pregunta sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. En este contexto, Jesús responde a la inquietud de sus oyentes de manera sorprendente. Al desviar la atención del sufrimiento hacia la necesidad de la conversión. La respuesta de Jesús puede parecer desconcertante. Pues aludiendo a estos Galileos, Él no les pregunta si eran culpables, sino que plantea la cuestión de si su sufrimiento era un castigo por sus pecados. Esto refleja la creencia popular de la época, que asociaba el sufrimiento con el pecado. Jesús, sin embargo, niega esta idea y llama a la conversión como el verdadero enfoque de su mensaje. La necesidad de conversión y la universalidad del pecado. La exhortación de Jesús a la conversión resuena en nuestras vidas hoy. Él nos advierte que, si no nos convertimos, todos pereceremos igualmente. Esta es una llamada a la reflexión sobre la naturaleza del pecado y su universalidad. Todos somos vulnerables y todos necesitamos la gracia de Dios. El sufrimiento de los Galileos no es un signo de su maldad, sino una oportunidad para que los demás reflexionen sobre su propia vida y su relación con Dios. Jesús pone un énfasis particular en la necesidad de una transformación interior. Un cambio de mentalidad y corazón es esencial para la salvación. En la vida cotidiana, esto se traduce en examinar nuestras acciones, actitudes y decisiones, y evaluar cómo éstas se alinean con los principios del Evangelio. En lugar de concentrarnos en la falta de otros, debemos preguntarnos cómo podemos crecer en nuestra propia fe y en nuestra relación con Dios. La parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera plantada en la viña es un poderoso símbolo que complementa la enseñanza de Jesús. Esta higuera representa a cada uno de nosotros y la expectativa de Dios de que llevemos frutos en nuestra vida. El dueño de la viña está decepcionado por la falta de frutos durante 3 años y decide cortarla. Pero el viñador intercede y pide que se le dé una oportunidad más. Esta imagen nos invita a considerar la paciencia de Dios y su deseo de que cada uno de nosotros produzca frutos para su reino. La higuera no ha dado frutos, y esto es un recordatorio de que la vida espiritual sin acción y fruto es insuficiente. No podemos quedarnos en una relación superficial con Dios.
Es necesario que esta relación se traduzca en actos concretos de amor y servicio a los demás. Si la higuera representa a la comunidad de creyentes, debemos preguntarnos, ¿estamos siendo fructíferos? ¿Estamos llevando amor, paz y justicia a nuestro alrededor? La intercesión y la gracia divina. El viñador que intercede por la higuera nos muestra el papel de Cristo como nuestro mediador. Jesús nos ofrece la gracia que necesitamos para cambiar y crecer en nuestra vida espiritual. En medio de nuestras luchas y debilidades, Dios es paciente y nos da oportunidades para volver a Él. La parábola ilustra el deseo de Dios de dar a cada uno de nosotros la oportunidad de cambiar y de producir frutos antes de que llegue el juicio final. La gracia de Dios es un regalo que no debemos dar por sentado. El viñador trabaja para mejorar la higuera, lo que simboliza el trabajo constante de Dios en nuestras vidas. Al igual que el viñador cavando y abonando, Dios está continuamente tratando de nutrir nuestro crecimiento espiritual. ¿Estamos permitiendo que su gracia transforme nuestros corazones? El tiempo de la gracia y la urgencia de la conversión. El tiempo que el viñador le pide al dueño de la viña para trabajar con la higuera representa el tiempo de la gracia que tenemos en esta vida. Es un tiempo para la conversión, el arrepentimiento y la renovación. La vida es un regalo que debemos aprovechar, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios. Esta urgencia también resuena en nuestra vida cotidiana. En un mundo donde el tiempo no espera por nadie. La llamada a la conversión es más que un mandato, es una invitación a experimentar la plenitud de la vida en Cristo. ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por no estar atentos a su llamado? Es un recordatorio de que el tiempo es limitado. Y que debemos ser intencionales en nuestro caminar con Dios. La realidad del juicio y la esperanza de redención. La advertencia de Jesús sobre el juicio es clara. Y debe ser tomada en serio. La falta de frutos en nuestras vidas puede llevarnos a enfrentar la consecuencia de ser apartados de Dios. Esto no debe ser motivo de temor, sino un llamado a la acción. A pesar de la realidad del juicio, la historia de la higuera nos muestra la posibilidad de redención. A través de la intercesión del viñador. Se nos recuerda que siempre hay esperanza para aquellos que buscan la gracia de Dios. La experiencia del juicio no está destinada a causar miedo, sino a guiarnos hacia la misericordia de Dios. El deseo de Dios es que todos se salven y que cada uno produzca frutos de amor y bondad. La parábola de la higuera nos presenta la oportunidad de reflexionar sobre nuestro propio estado espiritual y de responder a la llamada de Dios antes de que sea demasiado tarde. La importancia de los frutos en la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida de frutos. Y el llamado de Jesús es a ser personas que llevan amor, paz, alegría y justicia a nuestro alrededor. Esto implica un compromiso activo con la fe y la responsabilidad de actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ser más fructíferos en nuestra vida diaria? Ser fructífero no significa solo cumplir con nuestras obligaciones religiosas, sino ser un testimonio viviente del amor de Cristo. Esto se traduce en acciones concretas, ayudar al necesitado. Ser una voz para los que no tienen voz. Y vivir en una forma que refleje el carácter de Dios. Al final, nuestras acciones son lo que demostrará la autenticidad de nuestra fe. La comunidad de creyentes y la higuera estéril. La parábola también se puede aplicar a la comunidad de creyentes. Como iglesia, estamos llamados a ser un lugar donde los frutos del Espíritu Santo se manifiestan. ¿Estamos como comunidad cultivando esos frutos? ¿Estamos apoyando a los demás en su crecimiento espiritual?
La higuera estéril puede ser un llamado a la comunidad para reflexionar sobre cómo cada uno de sus miembros contribuye al bienestar espiritual de los demás. La comunidad de fe es un espacio para el crecimiento y la edificación mutua. Debemos fomentar relaciones que nutran la fe y nos animen a ser mejores versiones de nosotros mismos. No podemos olvidar que la conversión no es solo un asunto individual, sino que también implica a la comunidad en la que nos encontramos. La paciencia de Dios con sus hijos. La paciencia de Dios es un tema recurrente en la Escritura, y se manifiesta claramente en esta parábola. El viñador intercede por la higuera y pide tiempo para que se le dé una oportunidad más. Esta imagen de la paciencia divina nos recuerda que Dios está dispuesto a esperar por nosotros, incluso cuando no estamos dando frutos inmediatamente. En nuestra vida, es fundamental recordar que la madurez espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, la gracia de Dios. Su paciencia es un testimonio de su amor incondicional hacia nosotros. Y es una invitación a no desesperar en nuestro proceso de conversión. La urgencia del momento presente. En este pasaje, Jesús nos recuerda que el tiempo de gracia es ahora. No debemos esperar a un futuro incierto para cambiar nuestras vidas. La conversión es un proceso diario y debe ser una prioridad en nuestra vida. Cada día que vivimos es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios y para cultivar el fruto del Espíritu en nuestra vida. La importancia de vivir el momento presente es clave para nuestra vida espiritual. No podemos permitir que el miedo al futuro o la tristeza por el pasado nos roben la alegría de vivir en el ahora. Jesús nos invita a abrazar el presente y a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y compromiso con Él. La paradoja de la gracia y la responsabilidad. En la relación entre la gracia y la responsabilidad hay una hermosa paradoja. Dios nos da la gracia que necesitamos para cambiar, pero al mismo tiempo nos llama a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. La parábola de la higuera nos muestra que aunque Dios es paciente, su justicia también es real. Esto implica que debemos tomar en serio nuestro llamado a la conversión. No podemos esperar a que Dios actúe por nosotros sin nuestra participación. La responsabilidad es un elemento esencial en nuestra vida cristiana, pues somos co-creadores en el camino hacia nuestra salvación. La llamada a la esperanza y el compromiso. La esperanza está presente en cada llamado a la conversión. Porque a pesar de nuestras fallas y debilidades, Dios siempre nos ofrece una nueva oportunidad. La intercesión del viñador por la higuera es un recordatorio de que, aunque somos imperfectos, siempre hay esperanza para el cambio y la redención. Como cristianos, debemos comprometernos a ser agentes de esperanza y transformación en el mundo. Cada uno de nosotros tiene el poder de impactar la vida de otros a través de nuestro testimonio y nuestras acciones. Esto implica vivir de manera auténtica y coherente con nuestra fe. La importancia de la comunidad de fe. La vida cristiana no se vive en aislamiento. La comunidad de fe juega un papel fundamental en nuestro crecimiento espiritual. La parábola de la higuera nos recuerda que somos parte de un cuerpo más grande, y que nuestras acciones y decisiones afectan a los demás. Como comunidad, debemos apoyarnos mutuamente en el camino de la conversión. Este apoyo mutuo es crucial para fomentar un ambiente de crecimiento espiritual, donde cada miembro se siente valorado y alentado a dar frutos en su vida. La comunidad es un lugar donde podemos aprender unos de otros, y donde se pueden cultivar los dones y talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La relación entre fe y obras. El llamado de Jesús a la conversión está íntimamente ligado a la relación entre la fe y las obras.
La fe sin obras es muerta. Y esto se manifiesta claramente en la imagen de la higuera que no da frutos. La verdadera fe se traduce en acciones concretas que reflejan el amor de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana implica un compromiso activo con el bienestar de los demás. Y la búsqueda de la justicia y la paz en el mundo. Si no estamos dando frutos en nuestras vidas, es un indicativo de que necesitamos reevaluar nuestra relación con Dios.